Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo Marte para compartir un pensamiento y hoy serían maravillas, señales y prodigios. Sería más o menos el título que podríamos poner a este pensamiento de hoy. La palabra de Dios dice en Hechos 2:22, si miro un poquito para atrás porque tengo los apuntes ahí en la pantalla. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. Esto es lo que dice la palabra de Dios y nosotros vamos a hablar un poquito de esto. Prodigios, señales, maravillas. Las grandes cosas que ha hecho el Señor son, una de las cosas que vamos a hablar son primero de las maravillas, muchas maravillas que son realmente dignas de admirar, dignas de admiración y realmente que nos deja profundamente, o por lo menos nos debe de dejar profundamente tocados. Por ejemplo, el Sermón del Monte, eso es una maravilla, realmente el poder dar ese sermón, dando la bienaventuranza, hablando sobre todas las cosas que realmente son dignas y realmente son maravillosas. Yo no creo que nadie haya dado un sermón como lo ha dado Jesucristo ahí en el monte. Él, hablando de las bienaventuranzas, hablando de los que tienen sed y hambre, hablando de todo este sermón del monte, realmente es maravilloso poder deleitarse en él, ¿no? Hay muchísimas cosas que se puede hablar del sermón del monte porque no hay que tomarlo a la ligera. Bienaventurados los que lloran, no es por llorar que uno es bienaventurado, sino cuando realmente uno llora de lo más profundo del corazón porque ve ansia, ¿no? o tiene deseo de que la voluntad de Dios se vaya cumpliendo sobre la tierra. También el ejemplo del amar a los enemigos, uno de los ejemplos que nos da el Señor es que tenemos que amar a nuestros enemigos. No solamente amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, sino incluso amar a nuestros enemigos. Esto es realmente una maravilla. Nadie jamás dijo eso, como lo dice el Señor. Nadie jamás en ningún sitio se ha oído decir que debemos amar y bendecir a nuestros enemigos. Sin embargo, el Señor nos mueve hacia eso, nos mueve a contemplar lo maravilloso que es el hacer su voluntad. El hacer su voluntad precisamente para eso, para amar no solamente a nuestros hermanos, a nuestra familia, porque eso es lo que dice él, no todo eso lo hacen también la gente que no son cristianas y sin embargo lo que no hacen seguramente lo más seguro que no hacen es amar a los enemigos. Sin embargo, el cristiano debe de amar a sus enemigos, debe de poner la otra mejilla cuando lo bofeteen. Eso no quiere decir que te den en la cara un bofetón, sino que muchas veces con las palabras que dicen o las maneras de actuar son realmente como bofetadas en nuestras mejillas y tenemos que ser pacientes y tender la otra mejilla, esperar a que realmente nos abofeteen otra vez con esas palabras que hacen realmente más daño que si es una simple bofetada. Bendecir a los que nos persiguen, a los que están continuamente detrás de nosotros, es como los enemigos, ¿no? Nadie va a bendecir normalmente a quien lo persigue y va en contra suya. El bullying es una cosa que hoy en día se llama mucho y realmente hay la autoridad está poniendo leyes de que se puede denunciar a los que hacen bullying a las personas y lo que el Señor nos demanda es de bendecir precisamente a los que nos persiguen.
no sé si mucho lo haremos, lo hacemos, porque realmente cuando hay bullying uno se siente realmente muy dañado. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay que bendecir incluso a los que nos persiguen y darle la bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe todas las cosas y como yo siempre hay una palabra del Señor que realmente me encanta, es cuando dice que Él es Él, Cristo, Dios, el que levanta nuestras cabezas. Cuando bendecimos a nuestros enemigos y cuando bendecimos a los que nos persiguen, el Señor levanta nuestras cabezas. Y Él hará cosas que realmente serían maravillosas. Lo que tenemos que tratar es de no hacer o no pagar a los demás como no quisiéramos nosotros que nos pagaran o nos hicieran, ¿no? Es decir, hacer el bien. Si uno hace el bien o uno siembra amor o uno siembra bien, lo que va a recoger es bien. Si sembramos mal, vamos a recoger una mala cosecha, pero si sembramos bien, vamos a recoger una siembra de amor y una siembra de paz. Es realmente maravilloso todas las cosas que nos dicen el Señor, ¿no? Como dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que tiene palabra de vida eterna? El Señor tiene palabra de vida eterna. Y todo esto que estamos hablando puede ayudar al cristiano a realmente volcarse en el Señor, sentir la presencia del Señor y sobre todo sentir que Él nos está guardando, Él nos está cuidando y Él va a favorecer todo aquello que estamos haciendo porque realmente Dios es bueno para con su pueblo y sobre todo es excelentemente bueno con sus hijos. Y no nos va a dejar que nosotros vayamos a mal, sino que Él nos va a proteger y Él va a levantar nuestra cabeza porque Dios es un juez justo. Los prodigios podemos decir que son cosas incomprensibles, cosas que no podemos entender, cosas que realmente son no solamente maravillosas, sino que esos prodigios hacen que la gente se maraville, ¿no? Uno de los prodigios grandes es la resurrección de Lázaro. Eso fue un toque realmente más que grande hacia las multitudes. El Señor hace prodigios. No solamente resucitó a Lázaro, sino que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y eso también es algo maravilloso. Cuando él vio la necesidad, como vio esta necesidad de esta mujer, que su hijo era el que le traía el sustento, él fue conmovido, ¿no? Y fue movido a misericordia y levantó también a ese niño, al igual que levantó a Lázaro. Prodigio como el paralítico que estaba allí en Betesda y el Señor le dice levántate y coge tu cama y vete a tu casa. Y son prodigios realmente maravillosos, aunque muchas veces uno de leerlo, ¿no? Y de verlo, yo pienso que muchas veces los cristianos tienen como una duda. No digo todos los cristianos, pero muchos dudan de todas estas cosas, como diciendo, bueno, eso pasaba en el tiempo antiguo, hoy en día los tiempos han cambiado y es muy difícil. Pero hermano, no es difícil, porque el Señor dice, el que tiene fe como un grano de mostaza le dirá a este monte, pásate al mar y le será hecho. Todo lo que pidiereis en el nombre de Jesús os será hecho. Lo que pasa es que muchas veces está la duda en nosotros. ¿Será posible que estas cosas acontezcan? ¿Será posible que estas cosas el Señor pueda seguir haciéndolas hoy en día? Y ante la duda, pues somos como la ola del mar que va y vuelve y ninguna cosa no es hecha. En el estudio de Apocalipsis estaba hablando, diciendo que en el primer capítulo es realmente menester, ¿no? Es un deber que tenemos que tener y es aislarnos, saber aislarnos de todas las cosas que nos rodean y
tener comunión con el Señor. Si queremos ver señal y prodigio y maravilla, tenemos que tener un contacto con el Señor íntimo, donde Él pueda revelarnos todas las cosas que el pueblo de Dios necesita. El pueblo de Dios necesita, sí, es cierto, que muchos necesitan ver el mover de Dios aún hoy en día, pero el poder de Dios se mueve hoy en día. Lo que pasa es que es la duda que tiene el pueblo del Señor. O muchas veces hacerlo como una cosa de banalidad, ¿no? Que vamos a orar vamos a orar por los enfermos y oramos y vemos que ni fu ni fa, no pasa nada. Y oramos otra vez y otra vez y otra vez y nada. Yo, varias experiencias que he tenido así, en plan de la sanidad, por ejemplo, cuando estuve en la reunión de oración que teníamos en la iglesia y que siguen teniendo, iba a pedir por mi hermano que tenía un cáncer bastante malo en el esófago, y la verdad es que muchas veces, bueno, uno de los que trabajan allí en el hospital, que digamos el marido de mi sobrina dijo que el 99% de las personas se morían de eso, y estaba allí muy débil, muy delgado, muy mal, y cuando me volví para Málaga porque no quería que nadie fuera a visitarlo, porque ya sabéis, los que tienen cáncer están bajo de defensa y podía ocurrirle cualquier cosa. Bueno, pues yo cuando llegué y pedí oración por mi hermano y le dije eso, dije, hermano, vamos a orar una sola vez, no más, porque el Señor no le gusta que estemos con vanas repeticiones y repeticiones y repeticiones, que son como los rezos estos interminables que no conducen a nada. Yo sé que si se lo pedimos una sola vez al Señor, sé que Dios es poderoso para levantar y para sanar. Y así fue, solamente una vez, hermano, una sola vez. Y mi hermano aún ya lleva 4 años, 5, no me acuerdo muy bien, fue realmente libre de cáncer y libre de esta enfermedad, y ahí está tan tranquilo, aunque él no es un creyente, pero el Señor, por amor a sus hijos, pues hace cosas realmente prodigio que nadie va a entender nunca jamás. También sobre mi mujer, bueno, tendría mucho que contar sobre muchos prodigios que pasan hoy en día y que nosotros no estamos atentos a las cosas. Nos pasa como al grupo que estaba reunido orando porque Pedro estaba en la cárcel, y entonces cuando Pedro llama a la puerta, ellos estaban pidiendo por Pedro, orando por Pedro, y ahora Pedro se les presenta a la puerta y llama, y la primera que acude seguramente diría quién es, y contestaron, soy Pedro. Y ella se fue corriendo y diciendo, Pedro está en la puerta llamando, es que ni abrió la puerta siquiera, quizá porque no se fiaba de lo que había oído. Y los demás dijeron, tú estás loca, esto es un fantasma, Pedro habrá muerto y el fantasma suyo se nos presenta. Pero cuando abrieron, pues Pedro estaba allí y explicó lo que había pasado, un prodigio grandioso. El ángel le había sacado de la cárcel. Bendito sea el Señor. Los prodigios hoy en día se manifiestan y las maravillas también, pero tenemos que estar muy atentos a la voluntad de Dios. Y sobre todo, hermano, no ser repetitivo. Hay cosas que sí debemos de orar siempre, como es orar por las autoridades, orar por los gobernadores, por los jueces, por nuestros pastores, para que el Señor envíe obreros a la mies. Todo eso es un clamor que tenemos que tener continuo, pero no como vana repetición, sino orando en el Espíritu por esas necesidades. Tenemos que estar en el Espíritu para todas estas necesidades, no solamente para la sanidad de hermanos, sino también para que la palabra de Dios se vaya cumpliendo en nosotros. No es solamente pedir, 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 orar también es dialogar, y tenemos que dialogar con Dios para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios quiere que realmente pidamos delante de Él. Todo viene de parte de Dios
y todo es para Dios. Bueno, vamos a seguir con las señales. Las señales son marcas, son huellas, son como hoy en día mucha gente va tatuada, son unas marcas que dejan huellas. Y realmente Cristo marcó una época. Cristo marcó una época. Y Él marcó o dejó marcado en su corazón, ¿no? Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Él realmente a María Magdalena, a Mateo, a Pedro, a Juan y a tantos otros, el Señor dejó una marca en sus corazones tan profunda que eso es algo realmente maravilloso. El Señor marcó una época y el Señor marcó a muchas personas. Los dejó marcados a casi todos los que los seguían, como hoy en día también nos marca a cada uno de nosotros. En el Apocalipsis y creo que en el Apocalipsis cuando dice, sí, que en el Apocalipsis que dice, espérate hasta que selle y todos los hijos de Dios sean marcados. Es decir, hay una marca sobre cada uno de nosotros, quizá invisible a los ojos de la gente, pero sí una marca que el Señor conoce y el Señor sabe y Él nos ha marcado. Es una marca realmente maravillosa. Él deja marcado nuestra vida. A mí me dejó realmente marcado y asombrado del poderío que Él tuvo al rescatarme del mundo de pecado. Como rescató a Pedro y a Juan que estaban allí, o Andrés en la barca, y Él le dijo, seguidme y os voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos sin más le siguieron. Juan igual. Y Mateo solamente le dijo, sígueme. Y Mateo lo dejó todo y se fue detrás del Señor. Y yo pienso que muchas veces nosotros también, cuando el Señor se presenta delante de nosotros, se presenta en nuestras vidas, Él nos deja marcados. Nos deja que no podemos estar indiferentes a lo que el Señor ha hecho por nosotros y ha hecho para este mundo entero. Sé que en aquella época también muchos fueron no indiferentes, pero sí ansiaban matar al Señor porque no querían que la gente se desmadrara o la gente siguiera a ese líder que estaba haciendo maravillas, señales, prodigios. Ellos lo que querían era que todo estuviera bien controladito, todo bien hecho y todo bien dóciles, dándole temor o haciéndole temer que iban a perder lo que ya tenían, las leyes, los mandamientos y sobre todo que Roma no le cayera encima. Tenían miedo sobre todo de que Roma, por culpa de Jesús, les cayera encima. Ellos no vieron en Jesús el Mesías, no vieron en Jesús al Dios encarnado, no vieron en Jesús absolutamente nada digno de admiración. Sin embargo, los apóstoles, aquellos que lo siguieron y todos cuantos lo han seguido, han visto que Cristo ha revolucionado nuestras vidas, nos ha dado un nuevo entender de la vida, nos ha dado realmente un poder ver, distinguir, como diría, y tener entendimiento sobre muchas cosas, discernimiento, discernir qué es lo que está realmente mal, qué es lo que está realmente bien, qué es lo que está para servir al Señor y qué es lo que realmente están tratando de hacer para impedir que vayamos a servir a nuestro Dios. Hoy en día mucha gente van a entender, no sé si lo entenderán, porque por causa de esta pandemia, hoy en día muchos piensan que una manera ya de tratar de que el mundo vaya como oveja al matadero, ¿no? Que vamos todos haciendo todo lo que se nos dice, todo lo que está dicho por alguno, que
los lugares de culto no se llenen, que esto, que aquello, que lo otro. Y la verdad es que es una manera de ver cómo hoy en día el mundo también está tratando de hacer que nos sigamos adorando y bendiciendo al Señor. Los lugares de culto, a mí me da igual asistir o no asistir, lo digo sinceramente, me gusta asistir porque realmente oigo la palabra de Dios, tengo comunión con los hermanos, pero tener comunión con Dios puede uno tenerlo tranquilamente en su casa. Ahora, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque eso es una costumbre muchas veces que se toma de dejar de congregarse. Yo no dejo de congregarme. Ahora, aquí estoy atado porque soy una persona muy, digamos, muy, muy, muy mal, no muy mal. Yo soy, como se dice, carne de cañón para este COVID-19, ¿no? Que con la diabetes, con el asma, con la bronquitis crónica y con todo lo que tengo, realmente debo de guardarme en todo este tiempo. Además que está dicho que las personas mayores pues tengan mucho cuidado de congregarse ante muchas personas por el temor al COVID. Mis hijos tienen miedo de que uno vaya a algunos lugares, de miedo a que uno sea contagiado. Pero no dejemos de congregarnos y sobre todo, si está en tu casa porque se impide, como hubo este impedimento de salir durante 3 meses, creo que fue, pues no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de tener comunión con Dios, porque ahí es donde el Señor va a marcar nuestras vidas. Bueno, ya Él nos ha marcado, pero ahí va a hacer que veamos prodigios, señales, que tengamos una comunión íntima tan grande que sería algo maravilloso, ¿no? Es poder compartir, hermano y amigo, que la esposa del Cordero también debe ser como el esposo. Es decir, que la iglesia del Dios vivo tiene que hablar maravilla, hacer maravilla. Tenemos que hablar y obrar de manera que el mundo pueda quedarse contemplado a la esposa del Cordero. Una maravilla sobre la tierra, que tenga palabra de aliento, palabra de consuelo, que sea un refugio y deje maravillada al mundo como Cristo maravilló y sigue maravillando a este mundo. También debe de saber hacer prodigio la esposa del Cordero. Esto es seguro, dar de comer al mundo con la palabra de Dios, sanar a los afligidos, vendar corazones, abrir ojos a los ciegos espirituales, levantar a los paralíticos. Esto no es solo en un cuerpo natural, sino en el cuerpo espiritual. ¿Cuántos afligidos, paralíticos, tristes, solitarios y ciegos hay por ahí? Ahí es donde puede la iglesia hacer prodigio. Recuerda cuántos libros de la droga, del alcohol, el Señor, y a cuántos libró de la droga y del alcohol el Señor, y a cuántos libró nuestro Dios por su palabra. Ahí es donde hay multiplicación de panes. Y por supuesto la iglesia debe dejar huella en la sociedad, en nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros y también en muchas más cosas. Debemos dejar huella en la justicia, en la paz, en el amor. Sí, porque el Señor ha librado de la droga mucho. Hay testimonio de eso y del alcohol. ¿Y por qué no puede seguir librándolo? Hay poder. El Señor ha derramado su espíritu sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? No solamente para recordarnos, sino para obrar en medio de esta sociedad. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga y os guarde, y el Señor viene pronto. Que este pensamiento esté en vosotros en esta semana, las señales, los prodigios y las maravillas. Que Dios os bendiga.